Bueno, voy a hablar sobre un teorema que dice la distancia que recorre es igual al área abajo de la curva gráfica de la función velocidad. Bueno, vamos a verlo en el caso particular del ejemplo del recorrido del ómnibus, que es como aparece en la pantalla. Teníamos las velocidades crecientes en los primeros dos tramos de tiempo, en los primeros dos tramos que tienen duración de 10 minutos y 20 minutos respectivamente. Las duraciones están acá abajo en verde. Después se mantenía constante la velocidad en 90 km por hora durante el tercer tramo, que tenía una duración de 15 minutos, y luego decrecía la velocidad, iba frenando, o sea con una aceleración negativa, el ómnibus, durante los dos últimos tramos, que tenían duraciones de 10 minutos y 2 minutos respectivamente. Bueno, la distancia recorrida, aquí lo puse arriba, es igual a la posición final sobre la ruta, la X, lo que llamamos X de t en el instante final, t sub f, X sub f, menos la posición en la ruta en el instante inicial, que es la X inicial, la X sub 0, es X de t sub 0. El asunto es que no conocemos la función X de t, la posición en función del instante. Conocemos solo la función b de t, la velocidad en función del instante t. Por otro lado, el área abajo de la curva gráfica de la función velocidad se llama, por definición, integral de la función b de t. Tal vez ustedes vieron la definición de integral del liceo de otra manera. Bueno, vamos a ver al final de estas exposiciones que es lo mismo. O sea, si vieron primitiva, ¿qué tiene que ver el área bajo la curva gráfica de la función velocidad con la primitiva? Los que no lo vieron no se preocupen, estos son temas que se ven en los cursos de cálculo 1 del año que viene. Bueno, entonces en definitiva el teorema lo que dice es que la distancia recorrida, que es x final menos x inicial, x sub f menos x sub 0, es igual a x de t sub f menos x de t sub 0, es igual al área bajo de la curva gráfica de la función velocidad, que se llama integral de la función b de t. Vamos a verlo en el primer tramo. Vamos a estudiar el primer tramo, desde el instante inicial t sub 0 hasta el instante, la siguiente observación, t sub 1, que es t sub 0 más 10 minutos, o sea, en los primeros 10 minutos del recorrido. Pasa de velocidad 0 a velocidad 60, pero 60 lo alcanza recién en el último instante, en t sub 1, a los 10 minutos de arrancado. Y vamos a suponer que va aumentando la velocidad uniformemente, de a poquito, cada vez acelera más. No es que acelere todo de entrada y después se quede en 60 km por hora, sino que se va aproximando a 60 km por hora hasta alcanzarlos en el instante t sub 1, aumentando siempre un poquito la velocidad, de a poco, durante esos 10 minutos. La velocidad b de t crece desde b de t sub 0, la velocidad inicial, que es de 0 km por hora, hasta alcanzar entonces la velocidad b de t sub 1 de 60 km por hora. ¿Qué distancia recorrió en ese primer tramo? Bueno, no sabemos, no podemos calcular velocidad por duración. El tramo dura 10 minutos, porque no tenemos una velocidad constante. Pero entonces, ¿qué hacemos? Falta dato de cómo fue acelerando para saber, bueno, cuál es la velocidad promedio, la velocidad media. Vamos a suponer que acelera en forma parejita. Fue acelerando de manera uniforme para pasar de 0 a 60 km por hora en el primer tramo. Entonces,
si fue acelerando de forma uniforme para pasar de 0 a 60 km por hora, podemos considerar que la velocidad fue de 30 km por hora en ese tramo. Entonces calculamos, como la duración del tramo es de 10 minutos, calculamos la distancia recorrida en el primer tramo, que es 30 km por hora por 10 minutos. Eso da 30 kilómetros dividido 60 minutos, porque una hora tiene 60 minutos, por 10 minutos. Haciendo esa multiplicación, se van las unidades minutos que están en el numerador y en el denominador, queda 30 sobre 60 por 10, 300 sobre 60 kilómetros. Se elimina las unidades minutos que están arriba y abajo. 300 sobre 60 da 5 kilómetros. Por lo tanto, el primer tramo tenía una longitud, bueno, acá en rojo marco, porque lo vamos a usar después, cómo fue que calculamos la distancia recorrida en el primer tramo, que dio 5 kilómetros. Multiplicamos 30 kilómetros por hora por 10 minutos y después usamos unidades uniformes, transformamos la hora en minutos para tener el cálculo en kilómetros. El área bajo la curva gráfica de la función velocidad, de la función velocidad, en el primer tramo es la que está pintada de verde o rayada de verde. Es el área de un triángulo que tiene como base el incremento de tiempo, o sea, el delta t, la duración del tramo, que es de 10 minutos, que es el primer tramo, y la altura del triángulo es 60 km por hora. Por lo tanto, el área, estoy calculando el área, ahora van a ver para qué, el área de ese triángulo rayado, abajo de la curva gráfica, en el primer tramo del recorrido del ómnibus, es igual a base por altura sobre 2. Eso da 10 minutos por 60 km por hora, todo dividido 2. Eso es lo mismo que 30 km por hora multiplicado por 10 minutos. Entonces llegamos a la conclusión de que el área abajo de la curva gráfica, en el primer tramo, que es el área del triángulo, se calcula como 30 km por hora multiplicado por 10 minutos, y eso que lo marcamos de verde, esa igualdad, borramos lo que está en el medio, miramos área del triángulo igual a 30 km por hora por 10 minutos, lo comparamos con lo que tenemos marcado de rojo acá arriba. Fíjense que los dos son iguales al producto de 30 km por hora por 10 minutos, tanto la distancia recorrida en el primer tramo como el área del triángulo. Concluimos, por la transitiva de la igualdad, que el área del triángulo es igual a la distancia recorrida en el primer tramo. Así que hemos demostrado que en el primer tramo, en el ejemplo del recorrido del ómnibus, la distancia recorrida es igual al área abajo de la curva gráfica de la función velocidad en el primer tramo. Ahora vamos a pasar al segundo tramo. El segundo tramo, marcado en azul, tiene una duración delta t en el eje horizontal del tiempo de 20 minutos. La velocidad promedio pasa de 60 a 90 de manera uniforme, es 60 más la mitad que hay entre 90 y 60. O sea, 60 más 90 menos 60 dividido 2. Esa es la velocidad promedio. Que da 60 más 30 dividido 2, 60 más 15, 75 km por hora de promedio. Empieza en 60 km por hora y termina en 90 en promedio. Lo recorrió a 75 km por hora, suponiendo que va acelerando de manera uniforme. El tiempo transcurrido en el segundo tramo, la duración del segundo tramo, es de 20 minutos. Está marcado aquí en verde. Eso lo habíamos sacado de la tabla. 20 minutos es un tercio de hora.
Por lo tanto, la distancia recorrida en el segundo tramo es la velocidad promedio que llevó en ese tramo, 75 km por hora, por 20 minutos, que es un tercio de hora. Eso da una longitud del tramo de 25 kilómetros, 75 dividido 3. La unidad hora se elimina porque está en el numerador y en el denominador. O sea que el segundo tramo tiene una longitud de 25 kilómetros. Ya entonces calculamos la longitud del primer tramo y la longitud del segundo. Ahora vamos a comparar el área abajo de la curva gráfica en ese segundo tramo. Acá resalto en rojo el resultado obtenido en el segundo tramo. La distancia la calculamos multiplicando 75 km por hora por 20 minutos y después pasando los minutos a hora, 20 minutos un tercio de hora, para que se elimine la unidad hora y quede el resultado dado en kilómetros. Bueno, esta es la curva gráfica y vamos a marcar el área abajo de la curva gráfica de la función velocidad en el segundo tramo, que es el área pintada de verde aquí. Bien, vamos a calcular esa área. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Cuál es la base del rectángulo? Bueno, la base es la duración del segundo tramo, que es de 20 minutos, está expresado aquí, y la altura del rectángulo es de 60 km por hora. Lo mismo, ¿cómo se calcula el área del triángulo? Base por altura sobre 2, la hora. Por lo tanto, el área del trapecio es 20 minutos, lo saco de factor común, multiplicado por 60 más 30 sobre 2 kilómetros por hora. Lo mismo que 75 kilómetros por hora, 60 más 30 sobre 2, por 20 minutos. Llegamos a esta fórmula. Ahora comparamos la fórmula que tenemos marcada en verde aquí abajo con la roja que habíamos obtenido. Transitiva, fíjense que las dos igualdades tienen a la derecha el mismo producto, 75 por 20. Por la transitiva de la igualdad, el área del trapecio es igual a la distancia recorrida en el segundo tramo. Por lo tanto, hemos demostrado que en el segundo tramo la distancia recorrida es igual al área que queda abajo de la curva gráfica de la función velocidad en el segundo tramo. Bueno, esto lo podemos repetir tramo por respectivamente las áreas y con el mismo procedimiento. El área abajo de la curva gráfica de la función velocidad en cualquiera de los tramos es igual a la distancia recorrida en ese tramo. Lo hicimos para el primero y segundo, pero vale para cualquiera. Por lo tanto, lo que se dice integrando todos los tramos, eso quiere decir sumando las áreas abajo de cada tramo y sumando las distancias recorridas en cada tramo, obtenemos el siguiente resultado. El área abajo de toda la curva gráfica de la función velocidad v igual v de t, que depende del tiempo t, entre el instante inicial y el instante final, o sea, de todos los tramos, es igual a la distancia total recorrida, o sea, la suma de distancias de todos los tramos. Se llama integración este método porque lo va haciendo pedacito por pedacito y luego integra, suma. Por lo tanto, tenemos este resultado que recuadro en rojo. Esta demostración la hicimos en el ejemplo de la curva gráfica del recorrido del ómnibus, pero el procedimiento es general y vamos a ver en la próxima parte de esta exposición cómo se generaliza y cómo se calculan áreas abajo de curvas gráficas, aunque no sean rectángulos, triángulos o trapecios.